Muy buenos días, tardes, noches o cualquier tiempo en que estés viendo este video. El día de hoy hablaremos de microscopía de efecto túnel. Durante la década de los 80 acontecieron diferentes hechos inéditos que abarcaron los aspectos sociales y políticos, como pueden ser la crisis del SIDA, la queda del muro de Berlín, la explosión del Challenger, hasta también lo popular, como puede ser el lanzamiento del canal MTV. Sin embargo, la ciencia y tecnología tampoco se quedaron atrás. Prueba de ello fue que Apple sacó al mercado o comercializó su famosa Macintosh. En segundo lugar, también tenemos que Marie Curie, allá por el 85, estaba desarrollando la reacción en cadena de la polimerasa. A la par, en esa década, también se desarrolló la huella genética, pero también algo que revolucionó la forma y la orientación de lo que es la física y química fue la nanotecnología. El boom de la nanotecnología trajo la necesidad de equipos más sofisticados en cuanto a visualización y caracterización de estos materiales. En ese sentido, nuestra primera generación y segunda de microscopios no eran suficientes. Recordando un poco del panorama histórico de la microscopía, la primera generación de microscopios fueron los microscopios ópticos, que datan desde el siglo XVII. Estos eran identificados porque tenían lentes ópticos y funcionaban gracias a que un haz de luz o de fotones interaccionaban con la materia. En segundo lugar, tenemos a la familia de los microscopios electrónicos, que se fueron desarrollando entre 1925 y 1931. Estos sofisticados equipos implementaban ya no un haz de luz, sino un haz de electrones, los cuales interaccionaban con la muestra y lo hacían gracias a lentes electromagnéticas. De estos, los más socorridos pues eran los microscopios electrónicos de transmisión y los microscopios electrónicos de barrido. Por último, nuestra aclamada familia de microscopios y las que nos genera especial interés es la tercera y última, los cuales son la microscopía de barrido por sonda. Estos ocupaban una punta metálica. Así es, una punta metálica. ¿Qué tiene esto de novedoso o qué lo diferencia tanto de las generaciones anteriores? Bueno, para entender un poco de este funcionamiento, en muy breve, supongamos que estamos con una persona invidente. Esta es incapaz de ver como tal el mensaje. Sin embargo, gracias a las protuberancias existentes en las tablillas o en cualquier herramienta en donde esté este sistema que es el braille, pues el patrón de estas protuberancias dará y codificará un mensaje. Esto, a breve analogía, es similar a lo que ocurre en esta familia de los microscopios de barrido por sonda. En este contexto, es de nuestro especial interés hablar sobre la microscopía de efecto túnel, que de hecho es la fundadora de la familia antes descrita. La microscopía de efecto túnel fue desarrollada en 1981 por Gerd Penning y Heinrich Rohrer, ambos investigadores de IBM Zurich, recibiendo por ello el Premio Nobel de Física en 1986. Básicamente, su funcionamiento se rige bajo el principio del efecto túnel, que hablaremos de él en unos momentos. Además, que ayuda a revelar la topografía a nivel atómico de nuestra muestra. Y es de tan importancia este microscopio que es considerado el antecesor directo de su hermanito menor, que es la microscopía de fuerza atómica. A continuación se detallarán el funcionamiento, así como los componentes o partes que integran al equipo, además de ventajas, desventajas y algunas curiosidades. El mundo de la física lo podemos dividir en dos grandes ramas, la física clásica y la física cuántica.
En la física clásica tenemos una relación muy clara de fuerza y energía. Por ejemplo, si lanzamos un balón a una pared de un edificio, este regresará con la misma fuerza y energía con el que fue lanzado, lo que es la conservación de la energía. Si ahora se lanza este balón con más energía inicial, llegará más lejos en la pared y regresaría igual. Con la suficiente fuerza, nuestro balón podría superar la barrera que representa el edificio. En otras palabras, para vencer al campo gravitacional de la Tierra y lograr pasar al edificio, hay que impartir mucha más energía a nuestra pelota que el trabajo que aplica la Tierra sobre esta. En la mecánica cuántica, las cosas son un tanto diferentes y están basadas en términos de probabilidad. Recordemos que las partículas también se comportan como onda, por lo que hay una pequeña probabilidad de que una partícula atraviese el edificio aún sin contar con energía suficiente para hacerlo. Algo así como si nuestro edificio tuviera un túnel por el cual pasara el balón. Esta probabilidad es calculada con la ecuación de Schrödinger. Nuestro edificio representa la barrera de potencial. Cuando la partícula tiene menos energía que la barrera, este será reflejado, pero hay una pequeña probabilidad de que logre atravesarla. Por el contrario, cuando nuestra partícula tiene más energía que la barrera, esta la atravesará, pero hay una pequeña probabilidad de que sea reflejada. En la vida real, este fenómeno se traduce a esas ocasiones en las que un electrón salta a través del espacio vacío entre dos metales conductores, que es el funcionamiento que se utiliza en el microscopio de efecto túnel. El microscopio de efecto túnel cuenta con una punta muy fina de metal de alta conductividad, conectado a una muestra, en la cual se aplica un alto voltaje. La punta barre la superficie de la muestra, y la distancia entre estas va de entre 1000 a 1.000.000 de veces más pequeño que el grosor de un cabello humano. Debido a esta distancia tan corta, conforme se barre la superficie, los electrones ocasionalmente brincan de la punta a la muestra, consiguiendo aquí el efecto túnel. Cuando los electrones fluyen en un circuito cerrado completo, se genera una corriente, llamada corriente de túnel. Debido a la estructura esférica de un átomo, las distancias entre la punta y la muestra cambian constantemente. Entre más distancia hay, menor es la cantidad de electrones con efecto túnel que se consigue, con lo cual la corriente túnel disminuye. Esta fluctuación es la que se usa para producir un mapa de la muestra, obteniendo así una imagen. Componentes del microscopio de efecto túnel. En la actualidad se utiliza gran variedad de diseños de los microscopios de efecto túnel. Todos ellos cuentan con componentes con características en común, siendo los siguientes: la punta de escaneo, donde los electrones hacen un túnel desde la punta hasta la muestra creando la corriente de túnel. El sensor de control piezoeléctrico. Aquí los cristales piezoeléctricos se expanden y contraen muy lentamente dependiendo del voltaje que se les aplica. Este principio se utiliza para controlar la posición horizontal X, Y, además de la altura Z de la punta de escaneo. La unidad de escaneo y control de distancia. Se encarga del control de posición con medios piezoeléctricos extremadamente finos, por lo que se necesita un control grueso para colocar la punta lo suficientemente cerca de la superficie antes que el control piezoeléctrico pueda tomar el control. El sistema de aislamiento de vibración. Como el equipo se ocupa para mediciones de posiciones extremadamente precisas, el sistema es muy importante. Computadora. Este registra la corriente de túnel y controla el voltaje a los tubos piezoeléctricos para producir un mapa tridimensional de la superficie de la muestra. La función del equipo.
El principio de funcionamiento del microscopio de efecto túnel aprovecha una corriente eléctrica que fluye entre dos conductores que están separados por distancias muy pequeñas, típicamente Armstrong. Esta corriente, conocida como efecto túnel, es una corriente eléctrica a través de una capa aislante extremadamente delgada, tal como vacío, aire o líquido. Los electrones túnel pasan a través de esta capa eléctricamente aislante, dando lugar a una corriente de medición que muestra una dependencia exponencial de la distancia entre los dos conductores, es decir, el espesor de la capa aislante. Esta dependencia exponencial de la corriente de túnel sobre la distancia entre los dos conductores, la punta y el microscopio de túnel y la superficie analizada, proporciona la sensibilidad de la corriente medida que se puede interpretar como la estructura superficial. En el microscopio de efecto túnel, la sonda es uno de los dos conductores configurado como una punta. Una corriente muy localizada de electrones túnel va desde el mismo hasta el segundo conductor, que es la superficie que se analiza. Cuando la punta se escanea sobre la superficie, la corriente túnel se recoge de una serie de puntos, Armstrong por Armstrong, es decir, en el nivel donde los átomos se unen. Cuando esta información se reúne, se obtiene una imagen en conjunto, ya sea la cara de una red cristalina o la columna vertebral de una cadena hidrocarbonada. Mediante el control de la corriente túnel sobre cada punto XY sobre la superficie, la topografía eléctrica de una superficie se registra. En casos de materiales homogéneos, tales como un cristal único de metal, el mapa reflejará la topografía de la superficie. Los átomos aparecen como colinas de corriente más altas y los enlaces entre ellos como valles de corriente más baja. Ahora continuaremos con tipos de análisis. La microscopía de efecto túnel es una técnica para la observación de superficies a nivel atómico y como resultados obtendremos una topografía. Bueno, tres parámetros muy importantes en este análisis son los siguientes. 1. La sonda aplicada al voltaje de la muestra. 2. La altura de la sonda. Y 3. La corriente del túnel. Estos tres parámetros pueden variar y medir diferentes variaciones, los cuales ayudan a obtener varias técnicas. Algunas de las técnicas pueden ser los siguientes. Corriente de tunelización constante, en el cual se escanea a las direcciones X y Y a través de la muestra. Y la información resultante es un mapa bidimensional, X y Y, o también conocido como mapa topográfico. Altura constante, en el cual se mide la corriente del túnel y la altura de la punta de la sonda se mantiene constante. Y como información resultante es un mapa de la corriente del túnel a una altura constante. Imágenes de la altura de la barrera y la densidad de los estados. Este tipo de análisis implica variar o modular la distancia entre la sonda y la muestra o el voltaje aplicado durante la exploración XY. Modos espectroscópicos. Bueno, este escaneo es mucho más lento, ya que da como resultado un conjunto completo de datos espectroscópicos en cada punto. La sonda se detiene en cada punto de la exploración X y Y ejecuta un barrido completo de la altura de la sonda y al voltaje de suministro, midiendo la respuesta de la corriente de túnel resultante. Continuaremos con las aplicaciones. Como sabemos, STM es utilizado como un instrumento para determinar la estructura superficial. Al igual, es muy utilizado en las siguientes áreas: ingeniería de materiales, física, microelectrónica, biología molecular e investigaciones industriales y o teóricas. En biología molecular se ha utilizado para medir sistemas biológicos, así como el ADN.
En investigaciones industriales y o teóricas se ha utilizado mucho para poder reconocer las estructuras de moléculas. Ventajas y desventajas de la microscopía de efecto túnel. ¿Qué ventajas tenemos con la STM? La principal ventaja de esta técnica es la resolución a escala atómica que ofrece. Para conseguir este tipo de resolución, se ha de trabajar sobre muy buenos conductores, platino, oro, cobre o plata. También, la corriente de túnel es una función que varía de modo exponencial con la distancia, es decir, un cambio de 1 angstrom genera un cambio muy sobresaliente en la corriente de túnel. Esta dependencia exponencial hace que la técnica tenga una alta sensibilidad. Y, además, con esta técnica se pueden estudiar propiedades electrónicas, como la distribución de cargas en la superficie del material y la distribución superficial de los átomos del material. ¿Cuáles son las desventajas? La principal limitación de la técnica es la imposibilidad de trabajar con muestras aislantes y que el costo del equipo y el funcionamiento son elevados, rondan los 20 millones de dólares. Para que te des una idea, con esta cantidad podríamos comprar aproximadamente 73 yates de $275,000 cada uno. Ahora veamos 4 curiosidades de esta técnica. La analogía del efecto túnel dentro del mundo clásico, es decir, el mundo macroscópico que nosotros percibimos con nuestros limitados sentidos, sería que al lanzar una pelota a la pared, ésta la traspasase. Podemos generalizarlo y decir que cualquier objeto sólido podría traspasar a otro objeto sólido. La microscopía de efecto túnel permite mover átomos, aunque no tan fácilmente como se escucha. Con un microscopio de tunelamiento es posible manipular aquellos átomos que están un poco salidos de la estructura sobre la superficie de un material, construyendo así diversos tipos de nanoestructuras. Gracias a que permite mover átomos, en 1990, Don Eigler y Ernst Schweitzer del Centro de Investigaciones de la IBM en Almaden utilizaron la punta de un microscopio de barrido por efecto túnel para formar la palabra IBM con átomos individuales sobre una superficie. Además, ganaron el récord Guinness a la película más pequeña del mundo, titulada El chico y su átomo, hecha con dibujos de átomos. Pocos años después, este grupo mostró cómo los electrones podían ser confinados dentro de un círculo de átomos llamado corral cuántico. En febrero del año 2000, Eigler y los colaboradores Hari Manoharan y Christopher Lutz mostraron que los corrales cuánticos elípticos o estadios cuánticos pueden ser usados para proyectar una imagen de un átomo magnético sobre otro punto en el interior de un corral cuántico, construido sobre una superficie de cobre. Con este experimento, ellos presentaron un nuevo método de transporte de información que podría ser utilizado eventualmente en la construcción de dispositivos nanométricos para su aplicación, por ejemplo, en el cálculo computacional. La microscopía de efecto túnel puede demostrar la naturaleza dual de los átomos, pues se pueden observar ondas en corrales cuánticos e interferencias en estadios cuánticos. Estos comportamientos son propios de las ondas. Una pregunta de gran relevancia en la física de nanoestructuras se refiere al papel de los efectos de interferencias cuánticas. Las interferencias cuánticas surgen del confinamiento parcial o total de los portadores de carga en regiones con dimensiones comparables a la longitud de onda de estas. Ellas, por lo tanto, están íntimamente relacionadas a la geometría de las nanoestructuras y afectan directamente a sus propiedades físicas. Retomando lo que mencionaba acerca de la manipulación de átomos, es importante decir que aquí comienza a cumplirse aquel sueño del físico Richard Feynman,
quien esperaba que algún día se pudiera manipular la materia átomo por átomo. Y esto es justamente el comienzo de la nanotecnología, viéndolo desde el punto de vista bottom-up, que pretende ir de abajo hacia arriba en la construcción de un nanomaterial. Sin más, agradecemos la atención prestada a ustedes y cualquier comentario estamos atentos. Muy buena noche.